Hablar tiene precio, el nuevo control del discurso. Imagina una época en la que nadie te prohíbe hablar. No hay censores tachando palabras. No hay libros quemándose en plazas públicas. Y aún así, cada vez menos personas se atreven a decir ciertas cosas. No porque no sean verdad, sino porque decirlas empieza a salir caro. Eso es lo que está ocurriendo hoy, en distintos países, bajo sistemas políticos distintos, con gobiernos de signos opuestos, pero utilizando una lógica sorprendentemente similar, el castigo posterior como forma de control del discurso. No se trata de censura clásica. Se trata de algo más sofisticado, más moderno y, quizá, más eficaz. En España, por ejemplo, en 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular, se aprobó la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza. Oficialmente se dijo que era para proteger el orden público. En la práctica, introdujo un cambio profundo. Muchas conductas que antes se discutían ante un juez pasaron a castigarse directamente mediante multas administrativas. Grabar a la policía, protestar sin autorización previa, o incluso dirigirse a un agente de forma considerada irrespetuosa, podía traducirse en sanciones económicas inmediatas. La ley sigue vigente hoy. ¿Ha cambiado gobiernos? Ha sobrevivido promesas de derogación y sigue operando bajo la misma lógica. No impedir que hables, sino hacer que hacerlo tenga consecuencias. El resultado no es silencio impuesto, sino autocensura aprendida. El periodista que duda antes de grabar. El ciudadano que baja el teléfono. El medio que decide no publicar. En Venezuela, el proceso fue más directo y más brutal. Primero con la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión durante el chavismo, y luego, en 2017, con la llamada Ley contra el Odio impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro. Allí el Estado no solo multa, puede cerrar medios, bloquear portales, e incluso imponer penas de prisión bajo conceptos deliberadamente vagos como odio o intolerancia. El resultado es conocido. Desaparición de medios independientes, persecución de periodistas y una esfera pública dominada por una narrativa oficial. Venezuela no es una excepción exótica. Es el punto final de un camino que otros recorren de forma más gradual. Ecuador ofrece un ejemplo intermedio. En 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. No prohibía informar, pero establecía organismos estatales capaces de decidir qué era información adecuada, imponer multas y exigir rectificaciones obligatorias. Muchos medios no cerraron, pero aprendieron a escribir con cuidado. No se les dijo qué publicar. Se les enseñó qué evitar. En Europa, el control adopta una forma aún más elegante. En el Reino Unido, el Online Safety Act aprobado en 2023 no persigue directamente a periodistas, pero traslada la responsabilidad a las plataformas digitales. Bajo la amenaza de multas millonarias, las empresas tecnológicas deben eliminar contenidos considerados dañinos. El problema no es la intención declarada, sino el incentivo real, ante la duda, borrar. Así, el algoritmo se convierte en censor y el miedo corporativo reemplaza al funcionario. Dentro del paisaje latinoamericano, Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro también ofrece un caso muy interesante para entender cómo este tipo de mecanismos, la presión, la estigmatización, la vigilancia del relato, se despliegan en democracias formales. Petro, presidente de izquierda, llegó al poder con una narrativa de cambio profundo y transformaciones estructurales. Pero pronto esa narrativa chocó con la realidad de una opinión pública fragmentada y una imagen personal muy deteriorada, visible en encuestas y sondeos recientes que muestran una baja fidelidad ciudadana y una percepción crítica hacia su gobierno. A diferencia de Venezuela o Ecuador, en Colombia no hay una ley mordaza explícita ni una norma que directamente prohíba o sancione contenidos periodísticos. Sin embargo, el modo en que el Estado ha interactuado con los medios y con la crítica pública se parece a un intento de administrar el discurso sin necesidad de censura formal. En varias ocasiones, el presidente ha criticado frontalmente a medios como grandes grupos privados, acusándolos de embrutecer y adormilar a la sociedad. Afirma que son parte de campañas de desinformación y en su discurso público y en redes sociales ha calificado a periodistas o medios con términos que organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran estigmatizantes. Más allá de los comentarios, también ha habido episodios de intervención institucional que encendieron alertas. Entidades del Estado como la Comisión de Regulación de Comunicaciones pidieron a medios revelar sus políticas editoriales, lo que generó preocupación sobre posible intromisión en la independencia periodística.
Otra polémica reciente fue la suspensión por parte del Consejo de Estado de una directiva presidencial que reservaba una parte importante de la pauta oficial a medios comunitarios e independientes, un intento que Petro calificó como un abuso a la libertad de prensa, aunque la justicia actuó de acuerdo con normas de contratación pública. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y Reporters Without Borders, RCF, han expresado su preocupación por la retórica del presidente y el clima que puede crear en torno a los medios. Estas críticas no necesariamente implican que el gobierno controla la prensa de facto, pero sí señalan que la confrontación pública constante puede tener un efecto disuasorio y contribuir a un ambiente donde la labor periodística se vuelve más difícil. Lo interesante de este caso es que las herramientas de control no han sido principalmente legales o punitivas como multas administrativas o cierres de medios, sino presión narrativa y estigmatización, etiquetar a los periodistas como parte de una conspiración política, cuestionar la legitimidad de sus informes, o presionar institucionalmente para influir en el ecosistema mediático. Y sin embargo, todo esto ocurre en un contexto en el que la propia percepción social de la gestión de Petro es crítica, visible en sondeos recientes donde tendencias políticas y preferencias electorales reflejan ese desencanto, incluso entre sectores que originalmente lo apoyaban. Esa dinámica sugiere que, más allá de intentos de administrar el relato, los propios resultados del gobierno y su imagen pública terminan siendo factores que socavan cualquier proyecto de control social a través de la ley o la narrativa, porque la ciudadanía está expuesta a múltiples fuentes de información y no hay un monopolio completo del discurso en Colombia. Este caso colombiano es ilustrativo de una realidad más amplia. No siempre hay necesidad de leyes explícitas para controlar la información. A veces basta con presión institucional, discursos polarizantes, administración del gasto publicitario estatal y una narrativa que busca deslegitimar a la prensa crítica, todo en un contexto donde la propia percepción ciudadana desafía al poder político y expone las fallas del proyecto hegemónico que intenta construir. Si miramos el mapa completo, el patrón se repite. El poder político, enfrentado a crisis económicas, polarización social y pérdida de legitimidad, endurece el control del relato. No siempre con tanques ni censores. A veces con formularios, multas y procedimientos administrativos. Michel Foucault hablaría aquí de tecnologías de poder. Antonio Gramsci lo llamaría hegemonía cultural. Los organismos de derechos humanos lo resumen de forma más sencilla: efecto disuasorio. Cuando expresarse tiene consecuencias, la libertad existe solo en teoría. El problema no es combatir la desinformación, ni el odio, ni proteger a la sociedad. El problema es quién define esos conceptos y con qué poder para castigar. Cuando el Estado decide que es dañino, sanciona sin juez y convierte la palabra oficial en verdad inicial, la democracia deja de ser un espacio de debate y se convierte en un sistema de disciplina. Una sociedad mal informada no es necesariamente ignorante. Es predecible. Sin periodismo libre, la opinión pública no desaparece, pero se administra. Se vuelve reactiva, emocional, fragmentada. No estamos viviendo el fin de la libertad de expresión. Estamos viviendo algo más inquietante, una época en la que expresarse tiene precio. Y cuando decir la verdad se vuelve costoso, el silencio siempre será más barato. La pregunta, entonces, no es si estas leyes son legales. La pregunta es qué tipo de ciudadanía produce. Porque cuando el silencio es más seguro que la palabra, el problema no es la gente. Es el poder.